lo que pasa en Quiguarani, lo que pasa en varios sectores de la cultura andina, que el hombre con muy buena precaución e intuición comenzó a grabar en piedra para dejar los íconos, para que el tiempo se encargue de eternizarlos, y esto no se comprende. Lo que pasa es de que no hemos tenido un Champollion que nos pueda, con un criterio, con una intuición y con una gran perspicacia, descifrar estos íconos. Y todo lo vemos con la mentalidad occidental, que si no ha habido escritura antes es porque no conocían el alfabeto con el cual nos comunicamos nosotros. Ese es el grueso error. Claro que en Arequipa no podemos negar que hubo un núcleo de criollos y de blancos, por eso se llama los blancos, en un pedazo de España que dominaron mucho la lengua castellana, el contexto, y es que acá se habla el mejor castellano. Tal es así de que acá tenemos un premio Nobel, Mario Vargas Llosa, con la lengua castellana, que la ha hablado con mucha propiedad. Inclusive el rey de España, Juan Carlos de Borbón, ha dicho que quien más ha ganado con el premio Nobel de Vargas Llosa no es el autor, no es Arequipa, no es el Perú, sino es la lengua castellana, porque es un exponente, un mensaje de lo que significa este hablar. Lo pospusieron al quechua, a la aymara, vinieron los destructores de idolatrías, salvajemente cerceraron monolitos intihuatanas, porque pensaban que los nuestros eran unos ignorantes y que estaban adorando piedras. Lo que ellos estaban era observando estos intihuatanas, observando estos monolitos, porque eran grandes monitores del tiempo. Recién se dan cuenta cuando ahora vemos que la astronomía está tomando un papel preponderante. La astronomía nos está dando antigüedades que antes ni siquiera hubiésemos podido llegar con la imaginación. Cuando a la iglesia le preguntaron al obispo Husser, porque era temible, era riesgoso decir, ¿y cuándo empieza la Tierra? Y dijo Husser, el obispo, que hace 4.004 años, bueno, y les pareció demasiado la historia que se está aventurando. Y esos 4.004 años, pues no es ni la milésima de segundo del tiempo que apareció este universo. Bueno, una pregunta última de mi parte para que pase Adrián y a exponer el otro problema que se ha suscitado, es sobre las antigüedades precisamente, ¿no? Estaba leyendo algunos artículos de arqueología precisamente y manifestaban que según la posición de las estrellas se habrían construido algunas fortalezas, como por ejemplo Tiahuanaco, ¿no? Y el autor el autor de este reportaje o este arqueólogo se aventuraba a decir que más o menos por la posición debería tener unos 10.000 años de antigüedad, ¿no? Que ya eso escapa pues más a lo que es Caral, ¿no? Que es lo más antiguo que tiene el Perú, que como estábamos conversando hace un momento, bordea los 5.000 años. Y hace poco escuchaba también a otro arqueólogo, recientemente nomás, que decía que está bien, tiene 5.000 años, pero para llegar al nivel de la construcción de la pirámide, y es más, han encontrado estructuras más abajo, por lo cual es más antiguo aún. Entonces estamos hablando de, podría ser, ¿no? 7.000 años por lo menos, y el intento de prueba y error para las construcciones les podrían haber tomado de repente 1.000 años, 2.000, entonces están bordeando por ahí también los 10.000 años Caral, ¿no? Entonces quiere decir que están malas, digamos, los tiempos, ¿no? Que nos han contado sobre la aparición de las culturas. Entonces se aventuraría a decirnos más o menos qué edad tendría esta cultura andina, o sea, por lo menos más de 10.000 años, y de repente, como dicen algunos, podría tratarse de ese mítico continente o esa mítica cultura de la Atlántida. ¿Sería esa que trasciende los 10.000 años? Claro, acá hay dos cosas que son fundamentales. Para interpretar el pasado, tenemos primero que recurrir, ¿no?, a la astronomía. La astronomía tiene la palabra en este aspecto. Y antes, por un dogmatismo obcecado, por una ignorancia supina, no querían tocar el problema de la profundidad de la astronomía. Le asignaban cifras, pero los antiguos peruanos han dominado con mucha suficiencia la astronomía. Ahí están sus controles del tiempo, ahí está la estratigrafía. Entonces, quienes tienen la autoridad para hablar de la antigüedad de las culturas, está la astronomía, la geología histórica, las secuencias, los estratos y la arqueología. La historia, los historiadores, con el perdón, ¿no?,
si me equivoco, no tienen conocimientos de heurística, ¿no? Y tampoco, ¿no?, de hermenéutica, porque hay que tener el conocimiento e investigar lo que es un hecho histórico. Se han dedicado a fechas, a nombres repetitivos y creen que eso es la historia. La historia tiene otro concepto. La historia no es la narración de aventuras de liderzuelos que mandaban a sus pueblos a holocaustos innecesarios. El caso de Hitler, ¿no?, que en su tiempo fue pues todo un dios y ahora la historia lo está censurando y recién se dan cuenta que se cometieron gruesos errores. Para mí la prehistoria, para mí los antecedentes de la cultura andina, como lo han dado en algunos aspectos de acuerdo a las migraciones, debe estar sobrepasando posiblemente los 22 a 25.000 años de antigüedad. Y lo que se quiere es de que se tenga una secuencia. Además, la ciencia no puede mentir. Nosotros los arqueólogos, ¿no?, tenemos métodos radioactivos, métodos que nos van dando la cobertura de las antigüedades. El potasio-argón, el método del plomo, el método del flúor, la dendrocronología. Y la que más se ha ajustado al estudio de la arqueología es el carbono 14. Y ustedes lo saben muy bien que el carbono 14 es un método radioactivo. Ellos se dan cuenta que las plantas y los animales en su constitución orgánica tienen átomos de carbono. Pero esos átomos de carbono durante la vida se van renovando constantemente. Pero cuando la planta y el animal muere, esos átomos de carbono se quedan estáticos, ya no se renuevan. Y cada 5.520 años aproximadamente pierde la mitad de su peso atómico. 11.000 y pico pierde la otra mitad que le queda. Y así hasta cuando no tenga ya restos del peso atómico, que es una cobertura de 70.000 años. Para calcular la Tierra